Existen lugares en la Tierra tan enigmáticos. Prepárate para un viaje que desafiará todo lo que crees saber sobre nuestro planeta. Imagina esto. Existen lugares tan inexplicables en la Tierra que ni los científicos, con todo su conocimiento, pueden descifrar. ¿Alguna vez pensaste en explorar sitios donde barcos desaparecen sin dejar rastro, piedras que se mueven solas y cuevas que albergan formas de vida completamente alienígenas? Parece ciencia ficción, pero es la realidad. ¿Y si te dijera que algunos de estos misterios podrían ser portales a otras dimensiones o incluso evidencias de civilizaciones perdidas? ¿Curioso? Vamos a desvelar los 10 lugares más misteriosos que desafían a la ciencia hasta hoy. Primer lugar, el Mar del Diablo. El Mar del Diablo, también llamado Triángulo del Dragón, es una área localizada en el Océano Pacífico, al sur de Tokio y cerca de la isla de Miyake, parte del archipiélago japonés. Al igual que el Triángulo de las Bermudas en el Atlántico, esta región ganó notoriedad debido a los fenómenos extraños y muchas veces inexplicables que ocurren allí. Hay relatos históricos y modernos de barcos y aviones que desaparecieron sin dejar rastro al atravesar el Mar del Diablo, alimentando leyendas y especulaciones sobre la existencia de fuerzas misteriosas. Algunos creen que el área es una zona de intensa actividad magnética o volcánica, lo que podría desorientar los instrumentos de navegación y causar accidentes. Otros atribuyen las desapariciones a explicaciones más sobrenaturales, involucrando seres de otro mundo o portales a otras dimensiones. Además de las desapariciones, también hay relatos de avistamientos, de luces extrañas en el cielo, cambios repentinos en las condiciones meteorológicas y anomalías en las comunicaciones de radio. Estas ocurrencias misteriosas han transformado al Mar del Diablo en un lugar de interés tanto para científicos que buscan explicaciones racionales como para entusiastas de lo paranormal que ven en la región un misterio aún no resuelto. Por todos estos motivos, el Mar del Diablo es frecuentemente comparado con el Triángulo de las Bermudas, considerándose su equivalente en el Pacífico. Segundo lugar, Stonehenge. Stonehenge, uno de los monumentos prehistóricos más famosos del mundo, ubicado en la llanura de Salisbury, en Inglaterra, está envuelto en misterio tanto por su construcción como por su propósito. Compuesto por grandes bloques de piedra, algunos pesando hasta 25 toneladas, el círculo de piedras plantea preguntas intrigantes sobre cómo estas rocas colosales fueron transportadas y erigidas por una civilización que no poseía herramientas ni tecnología avanzada. La construcción de Stonehenge se realizó en varias fases a lo largo de aproximadamente 1500 años, comenzando alrededor de 3000 a.C. El monumento está formado por dos principales variedades de piedras, los sarsens, que son los bloques más grandes, y las bluestones, piedras más pequeñas pero aún pesadas, que fueron transportadas desde distancias considerables. Las bluestones vinieron de las montañas de Preseli, en Gales, a más de 240 kilómetros de distancia. Cómo estas piedras fueron transportadas sigue siendo un misterio. Algunas teorías sugieren que fueron arrastradas en trineos de madera o tal vez flotadas por ríos en balsas. La precisión con la que fueron alineadas también plantea preguntas, especialmente considerando los desafíos de ingeniería involucrados. En cuanto al propósito de Stonehenge, se han propuesto varias teorías, pero ninguna se ha establecido como definitiva. Una de las hipótesis más aceptadas es que el lugar servía como un observatorio astronómico, permitiendo a los antiguos habitantes marcar los solsticios y equinoccios, lo que podría estar ligado a rituales o al calendario agrícola. La alineación de las piedras con la salida y la puesta del sol en los solsticios de verano e invierno
refuerza esta teoría. Otros estudiosos sugieren que Stonehenge era un lugar sagrado de curación, un centro de culto religioso o incluso un cementerio para la élite, ya que se han encontrado restos humanos en la zona. También existe la posibilidad de que haya sido un punto de encuentro para ceremonias y festivales, un lugar donde las comunidades se reunían para celebrar y honrar a sus dioses y antepasados. A pesar de los avances en la arqueología y la tecnología que han revelado más sobre las prácticas y vidas de las personas que construyeron Stonehenge, el propósito exacto y el proceso de construcción del monumento siguen siendo un enigma. Stonehenge continúa fascinando tanto a estudiosos como a visitantes, simbolizando el ingenio humano y el profundo misticismo de la antigüedad. Tercer lugar, el Valle de la Muerte, Sailing Stones. El Valle de la Muerte, ubicado en California, es uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra, conocido por sus paisajes desérticos extremos y temperaturas abrasadoras. Dentro de este desierto, en el Racetrack Playa, ocurre uno de los fenómenos más misteriosos de la naturaleza, las Sailing Stones, o piedras navegantes. Estas piedras, algunas pesando cientos de kilos, parecen moverse solas, dejando largos rastros en el suelo seco y agrietado, sin ninguna intervención humana o animal visible. Durante décadas, el movimiento de estas piedras intrigó a científicos y exploradores. Los rastros dejados en el lecho seco del lago, que pueden extenderse por decenas de metros, indican que las piedras se desplazan de manera lenta pero continua. Sin embargo, hasta hace poco, nadie había presenciado el fenómeno directamente, lo que alimentó diversas teorías, desde campos magnéticos subterráneos hasta la intervención extraterrestre. En 2014, el misterio comenzó a desvelarse cuando un grupo de científicos equipó algunas de las piedras con GPS y cámaras de alta resolución. Descubrieron que el fenómeno ocurre bajo condiciones climáticas muy específicas. Durante el invierno, finas capas de hielo se forman en la superficie del lecho del lago durante la noche, cuando las temperaturas caen drásticamente. Cuando el sol calienta el hielo durante el día, este comienza a derretirse, creando una capa fina de agua sobre el barro. En este momento, suaves vientos, que normalmente no serían lo suficientemente fuertes como para mover las piedras, las empujan sobre el suelo resbaladizo, haciendo que se deslicen y dejen los rastros en el barro que se seca rápidamente. Esta explicación científica aclara el fenómeno, pero el proceso es tan raro y depende de una combinación exacta de factores, temperatura, viento, hielo y agua, que es comprensible por qué tomó tanto tiempo ser observado directamente. Además, la vastedad del Valle de la Muerte y la imprevisibilidad de las condiciones meteorológicas de la región hicieron del estudio de las piedras navegantes un verdadero desafío. Aunque ahora se tiene una explicación científica para el movimiento de las piedras, el fenómeno de las Sailing Stones sigue siendo una de las maravillas naturales más intrigantes del Valle de la Muerte. El lugar donde se mueven, el Racetrack Playa, es un impresionante recordatorio de cómo la naturaleza puede sorprendernos con mecanismos complejos y fascinantes que desafían nuestra comprensión hasta ser finalmente desvelados. Cuarto lugar, las líneas de Nazca. Las líneas de Nazca, ubicadas en el árido desierto de Nazca, en el sur de Perú, son una de las mayores y más enigmáticas obras de arte de la antigüedad. Estas figuras gigantescas, conocidas como geoglifos, fueron creadas por la civilización Nazca entre 500 a.C. y 500 d.C. Las líneas forman una vasta colección de dibujos que incluyen figuras de animales, como monos, arañas y pájaros, además de formas geométricas y líneas rectas que se extienden por varios kilómetros.
Algunas de las figuras llegan a medir más de 200 metros de longitud y solo pueden ser totalmente apreciadas desde lo alto, lo que genera preguntas sobre cómo fueron hechas y con qué propósito. El proceso de creación de estas líneas implicó la remoción de las piedras oscuras de la superficie del desierto, exponiendo el suelo más claro debajo. La simplicidad de la técnica contrasta con la complejidad y escala de los dibujos, sugiriendo un profundo conocimiento de geometría y planificación por parte de los nazcas. A pesar de su antigüedad, las líneas han permanecido casi intactas por milenios, gracias al clima extremadamente seco y estable de la región. En cuanto al propósito de las líneas de Nazca, se han propuesto muchas teorías a lo largo de los años. Una de las explicaciones más aceptadas es que los geoglifos tenían un significado religioso o ritual. Algunos estudiosos creen que las líneas y figuras eran parte de rituales relacionados con el agua, un recurso vital en la región desértica. De acuerdo con esta teoría, las figuras podrían haber sido creadas para invocar a dioses o espíritus en busca de lluvias, esenciales para la agricultura. Otra hipótesis sugiere que las líneas funcionaban como un calendario astronómico, donde las figuras y líneas estarían alineadas con eventos celestes como solsticios o equinoccios. Esta teoría fue inicialmente propuesta por la investigadora Maria Reiche, quien dedicó gran parte de su vida al estudio de las líneas de Nazca. Ella argumentó que algunas líneas podrían indicar la posición del Sol y otros cuerpos celestes en ciertos momentos del año, posiblemente orientando a la civilización nazca en sus actividades agrícolas y religiosas. También existen teorías más especulativas que sugieren que las líneas de Nazca eran pistas de aterrizaje para antiguos astronautas o que servían como mensajes para seres extraterrestres, dada la imposibilidad de ver las figuras desde el suelo. Aunque estas ideas han capturado la imaginación del público, no son ampliamente aceptadas por la comunidad científica. Aunque existen muchas teorías, ninguna es completamente definitiva. Las líneas de Nazca continúan siendo uno de los mayores misterios arqueológicos del mundo, atrayendo a turistas, investigadores y curiosos. Representan un impresionante legado de la creatividad y el ingenio humano, revelando cómo una civilización antigua logró dejar una marca duradera en el mundo, cuyos secretos aún fascinan y desafían la comprensión moderna. Quinto lugar, el bosque de Hoia Baciu. El bosque de Hoia Baciu, ubicado en Transilvania, Rumanía, es a menudo llamado el Triángulo de las Bermudas de Transilvania, debido a su aterradora reputación y los numerosos relatos de fenómenos paranormales que rodean la región. Con sus árboles de formas extrañas, atmósfera inquietante e historias de desapariciones inexplicables, el bosque se ha convertido en un punto focal para entusiastas de lo sobrenatural e investigadores de lo desconocido. La leyenda de Hoia Baciu comenzó a ganar notoriedad en los años 1960, cuando un biólogo local, Alexandru Sift, capturó en fotos lo que parecían ser extrañas formas de luces y figuras humanoides mientras exploraba el bosque. Desde entonces, el área ha sido escenario de varios relatos de actividades inusuales, incluidos avistamientos de ovnis, misteriosos orbes de luz que flotan entre los árboles e incluso sonidos extraños que resuenan en el bosque sin una fuente aparente. Algunas personas que han entrado en el bosque afirman haber experimentado sensaciones de ansiedad intensa, náuseas o la sensación de ser observadas. Uno de los aspectos más intrigantes del bosque es un claro casi perfecto en el centro, donde no crece nada, conocido como el claro circular o pollana rotunda. Este espacio vacío, donde el suelo parece estéril y los árboles alrededor se retuercen en formas anómalas,
es considerado el epicentro de la actividad paranormal. Los científicos que han investigado el lugar no han podido encontrar una explicación natural para la falta de vegetación en el claro, lo que solo ha aumentado el misterio. Además, hay relatos de personas que habrían desaparecido dentro del bosque, solo para reaparecer horas o incluso días después, sin memoria de lo que sucedió. Una de las historias más famosas involucra a un pastor que, según la leyenda, desapareció en el bosque con todo su rebaño de 200 ovejas y nunca más fue visto. También hay informes de personas que han salido del bosque con quemaduras inexplicables, erupciones cutáneas u otras lesiones. A pesar de los numerosos relatos y leyendas, la ciencia aún no ha podido proporcionar explicaciones claras para los fenómenos de Hoya Baciu. Algunas teorías intentan racionalizar los eventos, sugiriendo que el lugar puede tener características geofísicas o geológicas inusuales, como campos magnéticos anómalos que podrían interferir con equipos electrónicos e incluso con el cuerpo humano. Otros apuntan a la posibilidad de alucinaciones colectivas inducidas por la opresiva atmósfera del bosque. El bosque de Hoya Baciu sigue siendo uno de los lugares más misteriosos y estudiados de Europa, atrayendo tanto a cazadores de fantasmas como a curiosos que buscan experiencias sobrenaturales. Para muchos, es un lugar donde lo inexplicable se convierte en realidad, un espacio donde el velo entre lo natural y lo paranormal parece ser especialmente fino, alimentando leyendas e historias que persisten hasta el día de hoy. Sexto lugar, la Cueva de Movile. La Cueva de Movile, ubicada en Rumanía, es uno de los ecosistemas más singulares y aislados del mundo. Descubierta accidentalmente en 1986 por trabajadores que buscaban un lugar para construir una planta de energía, la cueva reveló un mundo que había permanecido aislado por alrededor de 5,5 millones de años. Este aislamiento extremo resultó en un entorno subterráneo que evolucionó de manera completamente independiente del mundo exterior y notablemente sin ninguna dependencia directa de la luz solar, una característica única y fascinante. El ambiente dentro de la Cueva de Movile es hostil y totalmente diferente de los ecosistemas que conocemos. La atmósfera de la cueva es rica en gases tóxicos como dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno, con niveles de oxígeno muy bajos, apenas alrededor del 10%, en comparación con el 21% de la atmósfera normal. A pesar de estas condiciones adversas, la cueva alberga un ecosistema diversificado con más de 50 especies, de las cuales 33 son endémicas, es decir, no existen en ningún otro lugar del planeta. El secreto de la vida en la Cueva de Movile reside en un proceso llamado quimiosíntesis. A diferencia de la fotosíntesis, que depende de la luz solar para convertir dióxido de carbono y agua en azúcares, la quimiosíntesis utiliza la energía química liberada por reacciones entre el sulfuro de hidrógeno y el oxígeno presentes en el agua de la cueva. Bacterias quimiosintéticas que prosperan en estos ambientes extremos forman la base de la cadena alimentaria en la cueva. Estas bacterias son consumidas por pequeños invertebrados como gusanos, cangrejos, arañas y escorpiones, muchos de los cuales son ciegos y despigmentados, adaptaciones típicas de animales que viven en completa oscuridad. El descubrimiento de este ecosistema aislado y autosuficiente en la Cueva de Movile ofrece importantes conocimientos sobre la evolución de la vida en condiciones extremas. Este sistema es un claro ejemplo de cómo la vida puede adaptarse a entornos severamente diferentes de los encontrados en la superficie de la Tierra, proporcionando también pistas sobre la posibilidad de vida en otros planetas o lunas con ambientes subterráneos como Marte o Europa,
una de las lunas de Júpiter. Además de las implicaciones para la astrobiología, el estudio de la cueva de Mobile también desafía nuestra comprensión de cómo la vida puede mantenerse y evolucionar en completo aislamiento del mundo exterior. La cueva sigue siendo un foco de intensa investigación científica, con cada nuevo descubrimiento dentro de ella, ofreciendo más piezas para el complejo rompecabezas de la vida en la Tierra y posiblemente en otros lugares del universo. Séptimo lugar, el Pozo de Darbaza. El Pozo de Darbaza, también conocido como Puerta al Infierno, es un cráter en llamas ubicado en el desierto de Karakum, en Turkmenistán. El fenómeno comenzó hace más de 50 años y sigue ardiendo hasta el día de hoy, creando una visión impresionante y algo aterradora que atrae a visitantes de todo el mundo. Pero, ¿cómo este cráter, de alrededor de 70 metros de ancho y 20 metros de profundidad, se convirtió en un infierno en llamas que nunca se apaga? El origen del Pozo de Darbaza se remonta a 1971, durante una expedición soviética para explorar y aprovechar los recursos naturales del desierto de Karakum, que es rico en gas natural. Durante una perforación en busca de gas, los geólogos perforaron accidentalmente una caverna subterránea llena de gas natural. Esto hizo que el suelo bajo la plataforma de perforación colapsara, creando un gran cráter. Para evitar que el gas tóxico escapara a la atmósfera, los científicos decidieron incendiar el gas, con la esperanza de que se quemara rápidamente y el fuego se extinguiera en unos pocos días. Sin embargo, lo que no previeron fue la enorme cantidad de gas presente en la caverna. El gas natural, compuesto principalmente de metano, es altamente inflamable y al entrar en combustión ha alimentado el fuego de forma continua desde entonces. A pesar de varios intentos de extinguir las llamas a lo largo de las décadas, el fuego sigue ardiendo ininterrumpidamente, transformando el cráter en una visión permanente de llamas en erupción. La razón por la cual el Pozo de Darbaza sigue ardiendo está relacionada con la geología de la región. El desierto de Karakum se encuentra sobre una de las mayores reservas de gas natural del mundo. El cráter se alimenta de estas vastas reservas subterráneas, que continúan proporcionando suficiente combustible para mantener el fuego encendido. El flujo constante de gas metano que escapa del cráter se inflama continuamente, creando un ciclo que parece interminable. Además de su impacto visual y ambiental, el Pozo de Darbaza también plantea cuestiones sobre las consecuencias ecológicas de un incendio tan prolongado. Aunque el cráter se ha convertido en una atracción turística popular, las emisiones de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono y el metano, contribuyen al calentamiento global y afectan la calidad del aire en la región. A lo largo de los años, ha habido discusiones sobre cómo lidiar con el Pozo de Darbaza. Algunas propuestas incluyen intentos de apagar el fuego y cerrar el cráter, pero estas ideas se enfrentan a desafíos técnicos significativos. Mientras tanto, la puerta al infierno sigue ardiendo, un impresionante recordatorio de las fuerzas naturales que aún escapan al control humano y del impacto que la exploración de los recursos naturales puede tener en nuestro planeta. El cráter de Darbaza, con sus llamas incesantes, sigue siendo uno de los lugares más intrigantes y surrealistas del mundo, simbolizando tanto la belleza como el poder destructivo de la naturaleza, que incluso después de 5 décadas, sigue ardiendo en medio del solitario desierto. Octavo lugar, las colinas de chocolate. Las colinas de chocolate, situadas en la isla de Bohol, en Filipinas, son una de las formaciones geológicas más intrigantes y visualmente impresionantes del mundo. Compuestas por más de 1.200 colinas, estas estructuras cónicas se extienden por un área de alrededor de 50 kilómetros cuadrados, creando un paisaje único y casi surrealista.
Durante la estación seca, las colinas adquieren una tonalidad marrón, recordando colinas de chocolate. De ahí su nombre popular. Sin embargo, el origen de estas colinas perfectamente formadas sigue envuelto en misterio y fascinación. Existen varias teorías científicas sobre cómo se formaron las colinas de chocolate, pero la explicación más ampliamente aceptada involucra procesos geológicos que ocurrieron a lo largo de millones de años. Según esta teoría, las colinas están formadas por depósitos de piedra caliza marina, que se acumularon durante el período Mioceno hace aproximadamente entre 2 y 5 millones de años. Estos depósitos, originalmente localizados en el fondo de un antiguo océano, fueron gradualmente elevados debido a la actividad tectónica. Después de la elevación, la erosión causada por la lluvia, el viento y otros elementos naturales comenzó a esculpir el terreno. La combinación de la acción disolvente del agua de lluvia, que es ligeramente ácida, con el escurrimiento del agua y la erosión física, moldeó la piedra caliza en forma de colinas cónicas. Con el tiempo, las capas superiores de las colinas se desgastaron, pero las bases, compuestas de materiales más duros, resistieron la erosión, resultando en las colinas que vemos hoy. Otra teoría sugiere que las colinas de chocolate se formaron por un tipo de colapso geológico conocido como erosión kárstica. Este proceso ocurre en regiones donde el suelo y la roca son altamente solubles en agua, como piedra caliza, dolomita y yeso. La erosión kárstica provoca la formación de depresiones y elevaciones naturales que con el tiempo pueden resultar en paisajes como el de las colinas de chocolate. Además de las explicaciones científicas, las colinas están rodeadas por varias leyendas locales que intentan explicar su origen. Una de las más populares es la leyenda de Arogo, un gigante que se enamoró de una mortal llamada Aloya. Cuando ella murió, el gigante habría llorado tanto que sus lágrimas se transformaron en las colinas. Otra historia habla de dos gigantes que lucharon entre sí, lanzando piedras y tierra, creando así las colinas que permanecen como un monumento a su batalla. Las colinas de chocolate son hoy una atracción turística de renombre internacional y han sido declaradas un monumento geológico nacional en Filipinas. Además de su belleza natural, despiertan la curiosidad de geólogos, turistas y locales, fascinados por la combinación de su simetría casi perfecta y los colores que cambian según la estación. A pesar de las teorías científicas que intentan explicar su formación, las colinas de chocolate mantienen un aire de misterio y encanto, representando una de las más impresionantes creaciones naturales del mundo. Siguen siendo un símbolo de la belleza exótica y de las maravillas naturales que Filipinas tiene para ofrecer, dejando a los visitantes maravillados e inspirados. Noveno lugar, la anomalía del mar Báltico. La anomalía del mar Báltico es uno de los descubrimientos subacuáticos más misteriosos y debatidos de los últimos tiempos. Encontrada en junio de 2011 por un equipo sueco de cazadores de tesoros llamado Ocean X, la formación está localizada a unos 90 metros de profundidad en el fondo del mar Báltico, entre Suecia y Finlandia. Desde su descubrimiento, la anomalía ha generado intensa especulación, con algunos sugiriendo que podría ser una nave extraterrestre, mientras que otros creen que se trata de una formación geológica natural o incluso restos de una antigua estructura hecha por el hombre. La formación mide aproximadamente 60 metros de ancho y tiene una forma circular que muchos comparan con la famosa nave Millennium Falcon de la franquicia Star Wars. Imágenes de sonar mostraron la anomalía como una estructura que se destaca claramente del fondo del mar, con bordes redondeados y un aparente rastro que parece indicar que el objeto se deslizó o aterrizó en el fondo del océano.
La apariencia peculiar y el hecho de que la formación no se asemeja a nada encontrado anteriormente en el mar Báltico han alimentado teorías sobre su origen. Una de las hipótesis más populares y controvertidas es que la anomalía del mar Báltico sería una nave extraterrestre que cayó o fue sumergida hace miles de años. Esta teoría ganó tracción debido a la forma simétrica y a la presencia de características que algunos interpretan como estructuras artificiales, como escaleras o pasadizos. Sin embargo, hasta el momento, no hay evidencia concreta que respalde esta idea. Por otro lado, muchos científicos y geólogos proponen explicaciones más terrenales para el fenómeno. Una de las teorías sugiere que la anomalía podría ser un bloque de roca glacial, depositado en el fondo del mar durante el último periodo glacial, hace unos 10.000 a 20.000 años. Durante la glaciación, enormes bloques de roca y otros materiales fueron arrastrados y depositados por glaciares, y la anomalía podría ser uno de esos bloques que por casualidad asumió una forma inusual. Otra teoría geológica sugiere que la formación podría ser una concreción de roca, donde sedimentos se aglutinan a lo largo de miles de años, creando una estructura sólida y, a veces, de forma extraña. Tales formaciones se encuentran en otras partes del mundo y, aunque raras, no son imposibles. Además, hay especulaciones de que la anomalía podría ser una estructura creada por el hombre, tal vez remanente de una antigua civilización perdida o incluso una batería antisubmarina de la Segunda Guerra Mundial dejada en el fondo del mar. Sin embargo, como las investigaciones en el lugar son limitadas debido a la profundidad y las condiciones ambientales desafiantes, estas ideas aún no han sido confirmadas. Desde su descubrimiento, la anomalía del mar Báltico ha sido objeto de estudios y expediciones, pero las difíciles condiciones en el fondo del mar, incluyendo baja visibilidad y temperatura fría, dificultan la recopilación de datos precisos. Hasta ahora, los resultados de los análisis de las muestras recogidas del lugar no han proporcionado evidencia definitiva sobre la naturaleza de la formación. Así, la anomalía del mar Báltico sigue siendo un enigma. Mientras algunos continúan soñando con la posibilidad de un origen extraterrestre, la mayoría de los científicos adopta un enfoque escéptico, apuntando a explicaciones naturales o antropogénicas. Independientemente de su verdadera origen, la anomalía continúa fascinando e intrigando, invitando a la exploración y al debate sobre los secretos que pueden estar escondidos en las profundidades del mar Báltico. 10º lugar, la pirámide submarina de Yonaguni. La pirámide submarina de Yonaguni, ubicada en las profundidades del océano frente a la costa de la isla de Yonaguni, en el extremo sur de Japón, es uno de los descubrimientos submarinos más fascinantes y controvertidos del mundo. Desde que fue descubierta en 1986 por Kihachiro Aratake, un instructor de buceo local, esta estructura megalítica ha generado intensos debates sobre su origen. ¿Sería una creación de una civilización antigua y perdida o solo una formación natural esculpida por las fuerzas de la naturaleza? La estructura principal, conocida como Monumento de Yonaguni, está situada a unos 25 metros de profundidad y se destaca por sus líneas rectas, ángulos agudos y plataformas en forma de terrazas que recuerdan a una pirámide escalonada. Mide aproximadamente 150 metros de largo y 40 metros de ancho, con una altura de unos 27 metros. La formación incluye lo que parecen ser enormes escalones, pasajes y hasta lo que algunos interpretan como esculturas o relieves.
La posibilidad de que las estructuras sumergidas sean restos de una civilización perdida atrajo la atención de varios arqueólogos e investigadores, siendo una de las figuras más prominentes el profesor Masaaki Kimura, de la Universidad de Ryukyu, en Japón. Kimura argumenta que las estructuras son claramente artificiales, señalando lo que él cree que son caminos, canales, muros de piedra y hasta estatuas esculpidas, como una cabeza parecida a un rostro humano y una formación que se asemeja a una tortuga. Según Kimura, si estas estructuras son de hecho artificiales, podrían haber pertenecido a una civilización que existió hace más de 10.000 años, antes del fin de la última edad de hielo, cuando el nivel del mar era significativamente más bajo y el área actualmente sumergida podría haber estado sobre el agua. Esto situaría a la pirámide de Yonaguni entre las construcciones más antiguas conocidas, anteriores a las pirámides de Egipto y a los zigurats de Mesopotamia. Sin embargo, muchos geólogos y arqueólogos son escépticos respecto a la idea de una civilización perdida. Argumentan que las formaciones de Yonaguni podrían ser el resultado de procesos geológicos naturales, como fracturas tectónicas, que pueden crear líneas y ángulos regulares en rocas sedimentarias. La región de Yonaguni es conocida por su actividad sísmica, y las formaciones podrían haber sido moldeadas por terremotos, erosión y otras fuerzas naturales a lo largo de miles de años. La disposición en capas y la presencia de superficies planas y ángulos rectos podrían, según esta visión, ser una coincidencia geológica. Uno de los argumentos a favor del origen natural es la falta de evidencia arqueológica asociada con la civilización que supuestamente habría construido estas estructuras. No se han encontrado artefactos, herramientas o restos humanos en las cercanías que puedan apoyar la teoría de que la pirámide de Yonaguni fue creada por manos humanas. Además, la interpretación de las estructuras como una pirámide u otros edificios es a menudo subjetiva, y la percepción humana tiende a encontrar patrones o formas familiares, incluso donde no existen, un fenómeno conocido como pareidolia. A pesar de las disputas sobre su origen, la pirámide submarina de Yonaguni sigue siendo un lugar de gran interés científico y turístico. Buceadores de todo el mundo visitan el lugar para explorar las misteriosas formaciones submarinas, atraídos por la posibilidad de descubrir más sobre esta enigmática estructura. El debate sobre la verdadera naturaleza de la pirámide de Yonaguni permanece abierto. Sean ellas creaciones de una civilización antigua o maravillas de la geología, estas formaciones sumergidas continúan desafiando nuestra comprensión y estimulando la imaginación, evocando imágenes de civilizaciones desaparecidas y los secretos escondidos en las profundidades del océano. ¿Cuál de estos lugares misteriosos te intrigó más? ¿Has visitado alguno de ellos o conoces otro lugar tan misterioso como estos? Comenta abajo y comparte tu opinión. Y si te gustó este viaje por los lugares más enigmáticos del planeta, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal para no perderte más misterios como estos.